La palabra confesión siempre está asociada a la confesión de pecados, por aquello que si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Pero eso es solo un lado de la confesión. La Biblia nos muestra que nuestra vida cristiana comienza con una confesión, que Jesucristo es el Señor, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y es que nuestra fe demanda expresión y testimonio. Esa expresión se hace a través de la boca. Jesús lo deja claro en uno de sus pasajes más famosos, donde maldice una higuera y sus discípulos inquietos por esto le preguntan al otro día: mira, la higuera que maldijiste se secó hasta la raíz. Y él agrega un principio que lo agiganta más y lo complica más. Dice que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dice que será hecho lo que dice. Y no lo compara con la higuera, lo compara con algo más grande, con un monte. ¿Qué es esto de la confesión? ¿Qué tiene que enseñarnos el libro de Efesios acerca de esto? Saludos desde el Parque de las Flores. Bienvenidos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si es la primera vez que pasas por aquí, deberías considerar suscribirte. Activa la campanita si estás viéndonos a través de YouTube para que puedas saber el momento exacto en que estamos al aire y así puedas conectarte e interactuar con nosotros a través de cualquier lugar de la tierra. Si nos estás viendo por Facebook, considera compartir este video en tu muro y haz de él un muro misionero. Saludos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Un saludo pues a nuestra audiencia. Lo que ve al fondo es las ruinas de Éfeso, el museo arqueológico más grande que existe. Cuando se vaya a ir a dar su paseo por allá, por las tierras bíblicas, tiene que ir a Éfeso. Es la ciudad más bíblica de todas. Yo no soy promotor de turismo, pero qué rico ir por allá y darse un buen paseo. No más el recorrido que hay para ver todas esas ruinas en Éfeso, usted hace moñona, porque hay varios periodos de la historia del mundo ahí en Éfeso. Éfeso es una de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿se acuerda? Y allí hay una carta de Pablo a los de Éfeso. Se cree, pero es una creencia, ¿verdad?, que la Virgen María vivió ahí, en Turquía. Esto es Turquía. O sea, que usted llega a España posiblemente y de ahí compra tiquete a Turquía, que está a un brinco. ¿Ya? Por acá están organizando ya tour para ir. Ok, súper. Esa fe me gusta. Yo me voy ahí también. Pero lo digo que se cree porque fue un sueño que tuvo una monja. Ella soñó que ahí había vivido la Virgen María y pues todos le creyeron. Entonces todos van, no sé si me hago entender, no dejan fotografiar nada de estas cosas, pero allí se supone que estuvo la Virgen María viviendo, que estuvo Juan y que estuvo la Virgen María. Voy a poner algunas imágenes preciosas de Turquía, específicamente de Éfeso. Una ciudad muy turística debido a la connotación bíblica que tiene. Aquí está en la flecha que se muestra ahí, la bandera turca, y ahí está Éfeso. Este es el anfiteatro y algunas de las representaciones de los dioses. Esta es la biblioteca de Celso. Y pues ahí están las pinturas, las esculturas de Medusa, lo más representativo de aquella idolatría pues pagana que tenía Éfeso. Allí tenemos algunas de las imágenes preciosas. Y hoy quiero comenzar allí porque realmente no estoy haciendo promoción turística, pero es muy interesante que vaya por allá y se dé un precioso paseo. Acuérdese que en algunos de esos lugares se adoraba al emperador y por eso hay templo a los gobernantes, ¿verdad? Los cristianos se metieron en problemas debido a que ellos no adoran, sino al Dios vivo, por lo cual los llamaban ateos. Ateos porque no tenían sino un solo Dios, mientras que ellos tenían un montón. Sí, esta es la biblioteca de Celso, muy famosa. Ya se tiene que tomar la foto en esa biblioteca porque ahí salen todas las postales, vienen de esta parte de la visita que se hace a Éfeso. Éfeso, sí señor. Recordemos que Éfeso, la carta de Éfeso, fue escrita por Pablo desde la prisión.
Y esta carta tiene algunas cosas, pues, a mi favor. Cuando yo llegué a una célula cristiana, por eso las células son tremendas en el mover del Espíritu Santo. La primera vez que yo fui a una célula cristiana, se cumplió algo que yo había soñado a los 15 años. A los 15 años yo soñé con el trono de Dios. Yo me soñé allá en el trono de Dios. El Padre estaba sentado en su trono, no se podía ver porque la gloria de Él era tremenda. Yo ni siquiera era cristiano. Yo estuve ahí y a la mano derecha del que estaba en el trono estaba Jesucristo y hablaba con el que estaba en el trono. Y yo estaba viendo la escena, de repente el que está en el trono le pasa una espada al que está a la derecha. Y yo sigo mirando, pero el que está a la derecha coge esa misma espada y me la pasa. Y yo despierto diciendo, wow, ¿y esto qué fue? Alguien me dijo, tienes que ser muy santo porque nadie se está soñando con esas cosas últimamente. Yo cogí ese sueño y lo engaveté porque dije, en algún día me servirá para algo. Y un día llegué a una célula, como 15 años después llegué a una célula y ahí había un pastor con algunas personas. Era mi primera vez. Yo no había leído la Biblia, no había leído ninguna de las cartas de Pablo. Llegué allá. Y el pastor terminó la reunión y dijo, aquí hay una persona que tiene que darnos una palabra. Y yo empecé a sentir que era yo. Pero mi cabeza dice, pero ¿y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pero mi corazón decía, soy yo. ¿Y ahora qué digo? Entonces mi cabeza siempre colaborando. Dije, ahora voy a quedarme calladito y que todo termine, digan amén y yo salgo de acá y no pasó nada. Y no, el tipo se esperó y seguía diciendo, hay una persona aquí que tiene que darnos una palabra. Y yo decía, soy yo. ¿Qué voy a hacer? Soy yo. De repente, ya de tanto esperar, se me paró enfrente y me dijo, usted sabe que es usted, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo sé que soy yo, pero no sé. Di un paso adelante. Yo he sido así medio botado. Di un paso adelante y inmediatamente vino la unción del Espíritu Santo. Y comencé a decir Efesios capítulo 6. Lo supe porque al final todos estaban admirados. Óyeme, te sabes la Biblia de memoria. ¿Y por qué dicen eso? No, porque dijiste Efesios 6 de memoria. Dije, yo no he leído jamás Efesios 6. Así que esta carta tiene algo especial para mí, y es que sin haberla leído, tuve revelación de ella sobrenaturalmente. Y hoy tengo un diseño que quiero honrar el diseño de hoy. Hoy se llama la enseñanza en él. Esta monería que ven allí, hoy hace parte del diseño nuestro, la hizo Valentina, una de nuestras niñas preciosas que nos quiso honrar con ese dibujo y hoy hace parte del diseño de nuestra enseñanza. Dicho esto, vamos a hablar del libro de Efesios. 4 hombres salen de Roma. Acuérdense que Pablo tiene prisión domiciliaria en Roma. Yo ya les hablé de una de las cartas que él escribió allá, una carta que me ha traído un montón de problemas. ¿Cuál es? Filemón. Él escribió 4 cartas en prisión y 4 epístolas. Recordemos que Pablo llevó su caso al emperador, él apeló al emperador y le tocó irse hasta Roma para poder cumplir el protocolo de lo que él apeló. 4 hombres llevan las cartas de Pablo. El primero, Epafrodito. Epafrodito lleva la carta a los filipenses.
Usted le dejo la cita allí, yo no voy a leer la cita porque no es el objeto de esto. Tíquico lleva la carta a Éfeso. Recuerde que no había WhatsApp, no había nada de estas cosas modernas. Epafras en Colosas, y acuérdese que Onésimo, el esclavo, ¿se acuerda ese esclavo que huyó de Pablo? Tal vez lo robó, se fue lejos, dijo, me voy a Roma, allá nadie me conoce. ¿Se acuerdan de la historia? Y resulta que allá encontró a Pablo. Y resultó que Pablo conocía al dueño de él, porque él era un esclavo. Lo disipula y le dice, tienes que volver donde robaste. Y tienes que pedir perdón y restaurar esa relación. Así de que Onésimo lleva la carta a Filemón. Ahí tiene pues a los 4 hombres que salen de Roma a llevarle las cartas a las diferentes iglesias. Usted puede ir al WhatsApp, al Facebook y hacerle atrás al video, ponerle pausa y tomar nota. Así de que veo que por acá voy a quedar en la foto que aleluya, gloria a Dios. Estas cartas nos presentan la vida cristiana en su más alto nivel. Por ejemplo, la de los filipenses presenta la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica. Por eso dicen ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo es el impulso de mi vida. Pablo dice, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Con todo y por todo estoy acostumbrado, todo lo puedo en Cristo. No es mi finanza lo que me define, es Cristo la fuerza que me impulsa. Y en Éfeso se presenta la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es el énfasis. O sea que van a hablar de usted y de mí como cuerpo. En la carta a los Colosenses, Cristo es la cabeza del cuerpo. Es que Colosenses y Éfeso se parecen mucho. Te las lee y yo tal vez no vaya a leer la carta a los Colosenses porque se parecen. Entonces, el énfasis de la carta a Éfeso es la iglesia y el énfasis en la de los Colosenses es Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces se parecen mucho, pero realmente es porque en Éfeso el énfasis está en el cuerpo, mientras que en Colosenses el énfasis está en la cabeza, o sea, en Cristo. Y en la carta a Filemón, que usted y yo ya leímos, se las presento a las 4 porque las 4 las escribió en el mismo lugar y tenía la misma inspiración para llegarle a las personas que tenía que escribirles. La carta a Filemón habla del vivir del creyente actuando en una sociedad pagana. Todo es pagano. ¿Cómo se tiene que comportar un creyente ahí? Y por eso la carta a Filemón dice cosas como, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice cosas fuertes. Él es tu hermano ahora, recíbelo. Una cosa dura. A la gente no le gusta perdonar a ese extremo. Pero Pablo dice, en medio de los paganos, tenemos que ser de verdad. Y ese es el esquema de las 4 cartas. De la carta a los Efesios, este autor dice que la carta a los Efesios era la epístola del tercer cielo. De hecho, se dice que la carta a los Efesios es la más hermosa desde el punto de vista literario. Hay una belleza literaria que dice que es la obra maestra de Pablo. Es más,
Si usted quiere conocer a Pablo, el resumen de su vida está en Éfeso. O sea, si va a leer alguna carta, empiece por ahí. Conmigo la va a leer completa. Entonces Arthur Pearson dijo eso, que era la epístola del tercer cielo. Y del 13 al 14 voy a hablar hoy solamente, no alcanzo a hacer más. Pero es una oración, o sea que vamos a orar. Todo el capítulo 1 son 2 oraciones. Hoy hacemos la primera. Y del 3 al 14 es una oración como una ola de nieve. Eso se hace más grande, más grande, más grande, mientras más desciende uno y más avanza. Así de que va a montarse en este avión del libro de Efesios. Y empieza con una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito. Y es curioso, usted que me escucha, amigo unitario, usted testigo de Jehová que me ve esta mañana, aquí hay un problema para ustedes, porque presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo capítulo. Y empieza honrando al Padre diciendo, bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí le queda claro que el Señor Jesucristo tiene Padre. En el verso 13 y 14 presentan al Espíritu Santo, así que se le va a enredar los cables si usted no acepta lo que está escrito, que esta carta presenta la labor de los tres. Y es muy importante que usted sepa que en el primer tramo de la oración, no lo voy a leer todavía, Pablo mira hacia atrás, hacia el propósito de Dios el Padre, del 3 al 6. Habla del propósito de Dios el Padre, escogidos por Él para salvación antes de la fundación del mundo. Pero ese pedazo del 3 al 6 habla del propósito del Padre. El segundo tramo va del 7 al 12. Todavía no lo leo, solamente lo estoy presentando. Y nos va a hablar de los beneficios en el presente, en virtud de la obra de Cristo Jesús. Ya hablo del Padre, ahora sueltan al Hijo. ¿Qué beneficios tenemos por haber creído en el presente, en el Hijo? Y en el 13 y 14, que es hasta donde llegaremos hoy, nos hablarán del futuro. La consumación de la obra redentora y la obra del Espíritu Santo. O sea que ahí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy quiero darle relevancia a lo que usted dice, porque la carta a los Efesios, para poderla usar, usted tiene que cambiar lo que dice. Y voy a enfatizar uno de los hechos más relevantes, y es que esta carta dice que somos como Él. Yo sé que usted me dirá, pastor, esto de confesar nos lo critican algunas corrientes cristianas. Yo he estado en seminarios bíblicos donde me han dado palo con esto. Ellos dicen que esto es una confesión positiva y que esto no funciona. Hay una corriente que piensa así. Y yo los escucho con mucha atención porque lo que ellos dicen en algunas cosas yo estoy de acuerdo. Pero respecto a esto no, porque la Biblia habla de que confesar es importante. Lo que pasa es que usted conoce el lado negativo. O sea, que si tiene pecados, usted los confiesa y Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo. Usted piensa así. Y solo se queda en la confesión de los pecados. Pero no es solo la confesión de los pecados de lo que habla la Biblia. Hay un lado positivo de la confesión. Y el primer punto del lado positivo de la confesión es su salvación. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
Usted empieza su salvación con una confesión de la boca. No le piden que sea buena gente, no le piden un cambio. Note que lo que dice, su salvación comienza cuando usted habla. Lo quiero leer porque si usted no es salvo, debería hablar esto hasta que lo sea. Dice clarito la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que si confesares que eres católico, no dice que si confesares que eres evangélico, no dice eso. Pero dice que hay que confesar con la boca. Y el verso 10 explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que esto que estoy leyendo también estorba a algunos ministros. No les voy a gustar porque ellos piensan que uno no debe estar confesando cosas. A ellos les parece que eso es como brujería. Les parece así. Pero acá dice que nuestra salvación comienza con una confesión. O sea que aquí no están hablando de confesar pecados. Aquí estamos hablando de confesar a Jesús y nuestra salvación. Entonces concluyamos algo. Nuestra confesión gobierna. Si mi confesión va a definir mi salvación, mi confesión gobierna. Déjeme mostrarle algo. Dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hablar entonces tiene gobierno su boca y su lengua. Proverbios 6:2. Lo que decimos en nuestra confesión nos gobierna. Establezcamos ese principio. Nuestra confesión nos gobierna. O sea que usted y yo vamos a hablar hoy. Aló, usted me va a ayudar en este servicio. Usted va a hablar hoy. Nuestra confesión nos gobierna. ¿Dónde dice específicamente eso? Porque de cierto os digo, dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué es lo que le es hecho? ¿Lo que piensas? No, lo que dices. Puedes sentir cosas y eso no gobierna. Puedes pensar cosas y eso no gobierna. Gobierna lo que dices. Lo que dices es lo que recibes. Eso dice este pasaje. Caramba. Dice cualquiera. Lo que dijere le será hecho. ¿Usted qué piensa de Jesús allí? ¿Que es un irresponsable? Haciendo declaraciones positivas. O sea, ¿son estas palabras de Jesús las de un visionario irresponsable? Yo le quiero mostrar que ese pasaje pertenece a Marcos. Y en el verso 12, no lo voy a leer, él se dirige hacia la higuera. No era tiempo de higos, pero ya tenía hojas. Asumimos que si tiene hojas es porque ya le salieron los frutos. Él va a tomar alguno de ellos. Y cuando llega no hay nada. Jesús pronuncia: nunca jamás nadie coma fruto de ti.
pronuncia eso, no le pega con el pie, no saca la navaja y la corta, no. Nunca nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice el verso 20 que al otro día Pedro, asombrado por dice: Señor, mira la higuera que mal dijiste. O sea, a la que le dijiste mal, Jesús maldijo. A la que le dijiste mal se ha secado hasta la raíz. Y este verso dice, es que cualquiera puede hacer esto, cualquiera que dijere a este monte. Y uno dice, oiga, no, monte no, porque está hablando de una higuera. No, monte no es, venga, lo corrijo, monte no. Cualquiera que le dijere a una higuera, no, es que no funciona con las higueras nada más. Funciona con cosas más grandes. Lo que dices viene. Y la pregunta que le quiero hacer esta mañana es, ¿usted qué habla? Porque Jesús está diciendo, cualquiera puede hacer lo que yo hago. Le pregunto, ¿esa declaración es irresponsable de Jesús? ¿Usted qué piensa? Porque Él está diciendo, usted tendrá lo que dice. Si cree algo positivo, tiene razón. Si cree algo negativo, tiene razón. Si lo cree en su corazón, le será hecho. Note algo. En los dos pasajes que hemos presentado hasta ahora, dice, con la boca se confiesa para salvación. Resalté eso con amarillo. Y el otro que le presenté dice, lo que diga le será hecho. Mi salvación comienza con una confesión. Lo que quiero viene por una confesión. ¿Será que afinamos y cambiamos la manera de hablar? ¿Usted qué dice? Mire lo que dice este otro verso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué será la profesión? ¿Qué será la profesión? Lo que usted profesa. ¿Eh? Lo que usted profesa. Su cuento, pues. O sea que lo que está diciendo es, retengamos nuestra profesión de lo que hemos ganado en Cristo. Otra vez. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos lo que profesamos. Lo que profesamos respecto a ¿qué? A lo que hizo Jesucristo. Por eso nuestra confesión no es una confesión positiva. Solamente por confesar, no. Lo que nos está diciendo la Biblia es que tenemos que confesar la obra de Jesucristo en nosotros. O sea, la confesión de nuestra fe en el Señor Jesús, la confesión de nuestra fe en Dios, nuestro Padre Celestial, y la confesión de fe en la palabra de Dios. Entonces establezcamos el segundo principio. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Otra vez. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Sí, porque alguno puede decir, usted es una chismosa. Eso no está en la Biblia, no lo acepto. Yo no soy eso. No, es que usted es un inepto. Lo recibo. Soy lo que la Biblia dice que soy.
tengo lo que la Biblia dice que tengo. Eso. ¿Cuál sería la confesión incorrecta? La confesión de derrota, de fracaso. Yo conozco cristianos que dicen, no, pastor, es que el diablo me hizo reaccionar así. Es que yo estaba bien, pero el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello, y siempre están hablando de lo que el diablo los hace y los impulsa a hacer. Yo no sé si conoce a alguien así. Yo espero que si usted me está oyendo hoy y hace eso, se le quite. No, es que, o sea, yo usé el reloj, las 4 alarmas para la alborada, pero el diablo, pastor, que es cochino y puerco, usted no sé, el diablo, y empiezan a engrandecer lo que el diablo hace. Y se la pasan hablando de que me atacó, me durmió, el espíritu de Satanás me arropó y yo no me pude despertar. Hablan de las pruebas que están pasando y mientras hable así, la Biblia dice que recibirá lo que habla. Miremos ese tercer principio. Dios no es un fracaso. La derrota no es de Dios. Hablar de derrota es hablar de la obra del diablo. Tiene que cambiar la manera como habla. Dios no está fracasado, no, Señor. La derrota no viene de Dios. Y por eso hablar de la derrota es hablar de la obra del diablo. Dios no planeó la derrota de la iglesia. Lo que siempre se oye, por ejemplo, en Mateo 16, 18, es: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice así, ¿o no? La fe demanda expresión y testimonio. Por esa razón, usted, cuando esté hablando con personas que no son de la iglesia, dé testimonio. La fe le demandará estar hablando de lo que Dios está haciendo, no de lo que el diablo hace. La fe demanda expresión y testimonio. El testimonio es parte de la vida de fe. Si usted quiere desarrollar una fe vigorosa y fuerte, entonces hable de lo que Dios está haciendo en su vida. Y mientras más hable de eso, más real se va a hacer para usted. La fe es como el amor. Viene del corazón. Dice que con el corazón se cree. O sea que la fe es como el amor. Viene del corazón, del espíritu. Y como el amor vive y encuentra su gozo en lo que Dios dice, entonces hay que confesarlo continuamente. Como esposos, mientras más se confiesa el amor, más crece el amor. Y quiero mostrarle que Jesús, desde el principio hasta el final de su ministerio, él hablaba de dónde venía, quién era, y hasta el final expresó con palabras la ruta de su vida. Por ejemplo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Él lo decía. Y esto que dijo ahí abarca desde la encarnación. Salí del Padre, me encarné y otra vez voy al Padre, o sea, voy a ascender. Mira, desde el punto de partida hasta el final, pero lo hablaba. Miremos este otro. Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? O sea que él decía, soy como el Padre. Si quieren ver algo tangible de cómo es el Padre que no pueden ver, pues mírenme, soy como el Padre.
molestaba porque ellos decían, este blasfema, ¿cómo dice eso? ¿Por qué dice esas cosas? Pero note que él hablaba. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, Jesús dijo quién era, qué era y cuál era su misión. Y lo hablaba. Yo no sé si a usted le da pena. A mí no me da pena decir soy cristiano. A veces hay resbalosas y cosas así. Y yo le digo soy cristiano. Y si no para, le digo soy pastor. Y si tampoco para, corro. Salgo corriendo. Eso dice la Biblia. Ante la fornicación, huid. Pero a veces cuando le digo soy cristiano, ya se detiene el ataque. A veces me ven la argolla y todo y van para adelante. No, también soy pastor. Y ya allí la opción es corra. Santo. Usted dirá, pastor, pero es que será Jesús. Pues claro, en él todo funciona. Le pregunto, ¿acaso usted no va a seguir las pisadas de su maestro? Usted no debe estar diciendo quién es en la carne. O sea, yo no soy hijo de María Jesús y Guillermo, no, yo no estoy diciendo todo el tiempo eso. Soy irrelevante. Debo decir lo que la palabra de Dios dice, porque yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Eso. O sea, diga lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la profesión que le mandan tener. Por ejemplo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos de Dios, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué diría usted respecto a ese verso? ¿Cuáles son sus credenciales? Soy hija de Dios. Todavía no le veo ni le conozco plenamente, pero un día lo veré. Soy hijo, no soy huérfano. Quizás su papá ya se murió, quizás su mamá ya no esté, pero Dios le dice hoy, yo soy tu padre. Debería usted decir lo que la Biblia dice que usted es. Mire esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué va a decir usted? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia de usted? Que Dios lo va a guiar, que le va a hablar en sueños, en visiones, a través de una enseñanza por la Biblia, pero que lo va a guiar, porque usted es hijo de Dios. Aló, mire lo que dice el resto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, si te preguntan, ¿y usted por qué se cree? ¿Qué se creen ustedes? ¿Quién le dijo a usted que era hijo de Dios? El Espíritu me lo dijo. Él dio testimonio a mi espíritu. No me lo dijo el pastor, me lo dio testimonio él. Soy su hijo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Soy heredero de Dios. Soy príncipe. Soy su heredero. Lo que Cristo hereda, lo heredo yo. Somos coherederos. Cuando Él reparta la herencia, hay para mí. Quizá en lo natural no te dejen los hermanos nada. Pero aquí dice que Dios tiene una herencia para ti.
Descubra lo que la palabra de Dios dice en cuanto a usted y haga de eso su confesión. Usted va a confesar lo que la Biblia dice de usted, ya que parte de su oración usted la va a concentrar en profetizar lo que la Biblia dice de usted. O sea, usted va a leer y va a buscar en la Biblia las expresiones que encuentre en ellas. Escuche, porque hoy vamos a hacer ese ejercicio. Todas las expresiones que digan en Cristo, en Él, en quién, por quién, a través de Cristo, por medio de Cristo. Todas esas expresiones usted las va a subrayar, le va a poner colorcito, porque eso es lo que es usted. Esta estructura la tienen las cartas de Pablo. Otra vez. Cuando lea las cartas de Pablo, ellas tienen expresiones que se repiten. Una de ellas, en Cristo, en Él, en quien, por medio de, subráyelas, porque esas expresiones hablan de lo que usted es o de lo que Dios dice de usted. Y usted debería estar confesando esas expresiones. O sea, cuando las encuentre, usted va a decir, este soy yo. Esto es lo que tengo en Cristo. Las va a meditar, las va a confesar. O sea, usted va a hacer lo siguiente. Cuando las encuentre, usted va a hacer, las va a subrayar, usted las va a apuntar, usted va a meditar en ellas, usted va a hacer una confesión de esa expresión y usted va a empezar a decirla con su propia boca. Esto es lo que vamos a hacer esta mañana. No hemos leído la carta a los Efesios, vamos a leer del 1 al 14, pero lo vamos a hacer de esta manera. Usando esas expresiones que están ahí. ¿Cuáles expresiones son? ¿Cuáles? En Él, en Cristo, por medio de Él, a través de Él. Todas esas expresiones son las que vamos a usar en nuestra confesión. Entonces vamos a hacer 5 cosas. ¿Me ayuda? Vamos a subrayar esa escritura. La vamos a apuntar. Vamos a meditar en ella. Vamos a hacer una confesión de ella. Y vamos a empezar a decirla con nuestra propia boca. Porque soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. No voy a incluir en la lectura el saludo, pues porque el saludo es Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles creyentes de Éfeso. Podemos decir cosas de ahí, pues que si usted es fiel, pues es santo. Y si es santo, es fiel. Pero voy a arrancar del verso 3 desde donde comienza la oración. Así de que quiero que usted me ayude con su boca. A la 1, a las 2 y a las 3. Bendito, ayúdeme, vamos a confesarla juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ayúdeme, no los veo confesando la palabra, que nos bendijo con toda acción espiritual en los lugares celestiales. Y mire que yo ahí subrayé la palabra en Cristo. No le puedo olvidar. Note que no dice que Dios lo está bendiciendo apenas. No. ¿Qué dice? Que ya pasó eso. Que eso es pasado. Ya la bendición se soltó. Ya fue decretada. Entonces va a decir conmigo, soy bendito. Vamos, soy bendito.
Desde mi nuevo nacimiento hasta la eternidad, Él ya ha hecho todo lo que yo pueda necesitar. Él ha hecho provisión para mí. Mis necesidades son suplidas. En la mente de Dios, las bendiciones espirituales son mías. En el nombre de Jesús. Acuérdese que es en Cristo. ¿Eh? Verso 4. Según nos escogió en Él. Mire que la expresión la señalé. En Él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, soy escogido. No estoy definido por mis errores. Él me escogió antes de que me equivocara. La santidad sí es para mí. En el nombre de Jesús. Seguimos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y la expresión que hay que señalar. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Diga conmigo, fui predestinado para ser hijo. No soy huérfano, soy hijo. Mi padre y mi madre pudieron haber muerto, pero sigo teniendo padre. Esto debería restaurar su corazón. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerde que el amado es Jesucristo. Entonces por eso señalé la expresión en el amado. ¿Vio? Nos hizo aceptos. Usted no es ningún rechazado. Diga conmigo, no soy rechazado. Soy acepto en Cristo, que es el amado. En quien señalé la expresión porque en quien es en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Diga conmigo, soy redimido por la sangre de Jesús. Otra vez, soy redimido por la sangre de Jesús. Soy perdonado. Estoy agradecido por no tener que tratar de obtener mi redención. Ya la tengo, dígalo, ya la tengo. Soy libre de la autoridad de las tinieblas, libre del poder de Satanás. Cuando nací de nuevo, fui libre del reino de las tinieblas. Fui trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Puedo vencer al diablo, no importa dónde nos esté metiendo sus maquinaciones o cuál sea la prueba en la que esté. Lo puedo vencer en el nombre de Jesús. El dominio de Satanás se acabó en mi vida, dígalo. El dominio de Satanás se acabó en mi vida. El dominio de Jesús empezó en mi vida. En el momento en que lo acepté como Señor y nací de nuevo, empezó el dominio de Jesús. Él me redimió, dígalo, de la maldición de la ley. Él se hizo por mi maldición. Fui liberado de la maldición de la ley que trae pobreza. Fui liberado de la maldición que trae enfermedad y segunda muerte. Las bendiciones de Abraham me pertenecen, dígalo. Las bendiciones de Abraham son mías. El dominio de Satanás sobre mí realizado. Soy nueva criatura. Jesús es mi Señor, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga conmigo, yo sobreabundo en sabiduría e inteligencia por medio de Él. Señor, manifiesta en lo natural esa sabiduría en el nombre de Jesús, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Diga conmigo, todo está reunido en Cristo. Vamos, todo está reunido en Cristo. Y yo estoy en Cristo. Lo que obedece a Cristo, obedece al cuerpo de Cristo. Yo soy del cuerpo de Cristo. Lo que obedece a Cristo, tiene que obedecerme a mí también. En el nombre de Jesús. En Él, por eso señalé la expresión, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Diga conmigo, tengo herencia. Vamos, tengo herencia, soy predestinado, tengo un propósito, soy puesto para alabanza de su gloria. Eso, en el nombre de Jesús. Verso 13 y 14. En Él, y por eso señalé la expresión en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Diga conmigo, fui sellado otra vez, fui sellado con el Espíritu Santo. Soy de Él, no voy a perderme, nada me va a apartar de Él. Usted es lo que la Biblia dice que usted es. Usted tiene lo que la palabra de Dios dice que tiene. Sí, Señor, a Él la gloria. Me hizo muy bien el copete, Me hizo muy bien el copete. Hoy no vamos a orar al final porque lo hemos hecho ya, ¿de acuerdo? Pero le quiero regalar algunos pasajes que yo señalé de ahí de Efesios para que los vaya adelantando. Ahí el 2.1, y como esto es un video, usted puede darle atrás o adelante allá en el YouTube o en el Facebook. Voy a pasarlo rápidamente para que usted sepa que este es lo que tenemos que hacer con estas cartas. Cuando las vamos a leer, vamos a confesar lo que somos. ¿De acuerdo? Ahí está. Por ejemplo, este me encanta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, usted no está hecho para lo malo. Dios pensó cosas buenas y dice que para buenas obras las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Cuando yo le digo que usted hable en lenguas, siempre pienso que Dios escribió un libro de esas cosas buenas y que cada vez que usted habla en lenguas, los ángeles comienzan a moverse en ese propósito. Y yo lo exhorto y la exhorto a usted que me ve a que hable la palabra, la confiese y ore en lenguas. Mi sugerencia es mínimo 1 hora diaria. Un abrazo.